Familia, amigos, ¿cómo están? Qué hermoso volver a encontrarnos después de tanto tiempo. Como pueden observar, hubo varios cambios en la sala. Aún faltan unos pequeños detalles, pero seguimos avanzando y seguimos creciendo y eso nos complace muchísimo. Hoy tenemos el privilegio de contar en nuestra mesa con Poli, Cintia Martínez, psicóloga, mamá, esposa, de todo un poco. De todo un poco. Hija, amada de Dios. Runner, ojo ahí, con ese dato. Estamos compartiendo como adolescentes un fin de explosivo, podríamos decir, porque te estamos explotando un poco. No por ellos, por mí. Estamos muy contentos, muy felices porque ella puede estar con nosotros, también con su familia. Y aprovechamos este momentito, estamos viviendo una jornada con adolescentes para poder grabar, así que gracias por tu disposición. No, por favor. Estábamos muy contentos de esta mesa. Teníamos ganas, no sabíamos si se iba a poder, pero Dios es bueno. Sí. No me la iba a perder yo. Ahí lo tenía en las prioridades de este viaje. Acá estamos. Bueno, como que te tenemos acá hoy, afortunadamente, hace bastante queríamos grabar algo con vos. Y bueno, como ella es psicóloga, queríamos hablar más que nada un tema que estamos atravesando como sociedad y que a nosotros nos parece muy importante hablar, que es la salud mental. Entonces, primero para empezar, para vos, ¿qué es la salud mental? Como para dar un pantallazo. La salud mental, a mí me gusta hablar de la salud integral, porque cuando empezamos como a dividir, se pone un poco los límites un poco difusos porque qué corresponde a un área y no a otra. Hoy se sabe que muchas de las cuestiones de patologías mentales, o que antes era salud mental, tienen un componente biológico, orgánico, entonces es necesario como mirarlo desde una mirada integral. Pero bueno, creo que lo que tiene que ver con la salud mental tiene que ver con el bienestar del individuo, de poder tener una buena conexión con uno mismo, buena relación con los demás, recursos para afrontar los problemas, las dificultades, y poder ser funcional en lo que uno hace con una sensación de bienestar que mucho tiempo no se le dio lugar, ¿no? Como que era fácil decir, bueno, tenés una enfermedad no sé, del páncreas, bueno, necesitabas tratarla, pero tenías alguna situación de la salud mental y parecía que era como, creo que hoy cada vez se habla más y bueno, uno puede por la vida tener síntomas que pueden salir a veces desde lo físico, pero quizás su origen es emocional, o puede tener cuestiones en su salud mental en que también afecta el físico. Entonces ahí como un poco, no sé si los enredé, pero bueno, hablar desde ese lugar. Todo está conectado. Sí, somos seres, como vos decís, integrales. Y una cosa, lo físico repercute también en lo emocional, viceversa. Exactamente. Muy clave ese punto. Exactamente, todo integrado. Seres integrales. Integral, bueno, si bien tenemos a vos que sos una genia de este tema, como sabes, no tanto. Vamos a... Uy, te tumbé yo. Amiga, esos reflejos. Bueno, como esto que se está hablando, no sé si se empezó a hablar ahora, pero se está dando más visibilidad, entonces, y como a la gente nos encanta opinar, somos opinólogos, porque no sabemos nada, pero nos encanta opinar. Sí. Y queríamos arrancar con esta dinámica que sí es salud mental. Entonces vos te vamos a decir tipo frases que se suelen decir en la sociedad y vos tenés que decir mito o realidad. Ok. Tipo ping-pong. Claro. Bien, mito o realidad. La primera. Hablar de lo que sentís es signo de debilidad. ¿Mito o realidad? Mitazo, no sé cómo se lo puede decir. Un super mito. Bien. No. Me iba a flashear. No, de hecho, hay que ser muy fuerte para hablar de las debilidades. Hay un documental de Brené, se me fue ahora el nombre, después de última se los dejo si lo quieren, que habla de la vulnerabilidad y habla de que es una gran fortaleza ser vulnerable. O sea, las personas que no son vulnerables después terminan siendo más débiles o más propensos a tener dificultades del carácter, en su salud, en sus relaciones, en su vínculo, pero alguien que
ejercita la vulnerabilidad y esto me cuesta, esto lucho, esto batalla, después tiene herramientas y recursos y termina siendo una persona mucho más fortalecida. A ver, ir al psicólogo, ¿es para locos? No. Mito. Mito. O somos todos locos o... Todos No, tenemos no. un poquito de locura. Sí, sí, no. ¿Qué es ser loco y qué es ser? No, no, Ujú. no, mito total. Totalmente. La salud mental es igual de importante que la salud física. Sí. Bueno, justo Eso decía, que contestaste. era, Ujú. eso es verdad. Era mito, realidad. 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 Muy bien. Bueno, cualquiera puede sufrir de sufrir alguna dificultad en cuanto a la salud mental. Sí. Quiero repetir la frase. Sí, Sufrir bueno. el sufrimiento, no O importa. sea, como que todos somos propensos o nadie está exento de sufrir alguna salud mental. Sí. Después tenés síntomas, grados de intensidad y también depende de cuánto eso te afecta o te inhabilita en tu vida diaria. Entonces yo puedo ser una persona ansiosa y luchar con pensamientos de ansiedad y tener como, o puedo estar sufriendo una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, que eso me lleva quizás a tener síntomas físicos, que me falta el aire, que no puedo, y eso obviamente me frena, no puedo estar estudiando o en ese estado, no puedo estar a lo mejor trabajando en estados así, entonces según la intensidad del síntoma, también es cuánto te afecta. Pero todas las personas podemos tener alguna cuestión de nuestra salud emocional. Ujú. Hablar con alguien sobre suicidio puede fomentar o ser puntapié para que se despierten pensamientos suicidas en el otro. Mito, no me acordaba la palabra, mito. Eso se escucha mucho. Sí. Acá en San Nicolás la tasa de suicidio es una ciudad a nivel de país, a nivel país que tiene mucho, la tasa muy alta de suicidio. Y últimamente se estuvo escuchando mucho esto. Anda circulando, como viste el mito de boca en boca, como que no hay que hablar del suicidio porque incentiva a otros. Y por ahí uno tiene esto de, como decir, uy, quiero tener cuidado de hablar de estos temas porque puedo despertar en el otro esto, pero a la vez digo, se tiene que hablar, porque si no se habla, sucede. Claro, tal cual. Sí, no. Es súper mito. Bien, Sí, bueno, eso. creo que hay cosas que no hace falta hablar, porque si hay una persona que ya está luchando con ideas o pensamientos o tiene una estructura depresiva y vos le contás, hablas en detalles de cómo uno se quitó la vida o cómo el otro, es como cuando hablas de las adicciones, podés hablar de las drogas, pero ya contás el efecto que una te produce, como que el que ya está con una condición, quizás esos detalles, pero por supuesto que hay que hablar, porque no es porque yo te cuente a vos se te va Okay, a venir bien, la idea. Las personas que tienen ideas de suicidio o que han llegado ahí son personas que muy probablemente tengan una depresión encubierta. Entonces, y esa depresión puede ser en cuestiones que tiene aún adquiridas genéticamente, o sea, todo un historial de familia y ya ese cerebro viene con una predisposición, más después situaciones que le pasan, o sea, hay toda una estructura que hace que alguien vaya para un lado o para el otro. Sí creo que el cuidado en la adolescencia, no sé si vamos a hablar de adolescencia, sí, pero el adolescente pasa un periodo, cuando hablamos del cerebro adolescente, que venimos conversando todo eso, en que el adolescente pasa más rápido a la acción. Entonces, que un adolescente diga que tiene un pensamiento de eso, hay que tener mucho cuidado, que diferente quizás un adulto, que ya no es que automáticamente va esto de que el adolescente pasa por una etapa de impulsividad. Yo no quiero decir que es impulsivo porque eso no te define, pero sí hay una etapa que el adolescente lleva a la acción, por eso contesta, por eso se anima a hacer cosas que... Claro. Pasa a la acción. Bueno, entonces en esa etapa hay que tener un especial cuidado con ese tema. Bueno, la siguiente. ¿Toda autolesión es indicio de suicidio? Mito. No, las autolesiones, bueno, esto sí es algo que se comienza a practicar en la adolescencia. ¿Explico? ¿O sí, estamos? Por favor. Ok. Y generalmente es esto, es una necesidad
de calmar una angustia, un dolor psicológico interno que el adolescente no sabe cómo gestionarla y lo termina volcando en un querer herirse o autolesionarse. ¿Qué es lo que hace eso? Eso produce en un momento como un alivio momentáneo, porque tengo una angustia, entonces, bueno, se va un dolor físico, entonces ya como que el protagonista no es la angustia interna, sino que quedó en un dolor físico que es más fácil de controlar, porque yo decido cuándo aparece o cuándo, pero Eso. esto interno no logro. Ahora, es una conducta de riesgo porque una autolesión puede quedar en la nada, que sea un momento temporal y que después el adolescente no lo repita más, pero también puede dañarse una parte que le ocasione un daño mayor. Y si el adolescente no aprende a ir a la raíz, a gestionar lo que le está pasando internamente, es probable que esta conducta se repita. Porque como le produce cierto alivio y el cerebro recuerda lo que lo alivia, otra vez cuando esté angustiado, puede ser que acuda a esta conducta como un mecanismo de alivio. Pero muchas veces uno trabaja a la raíz y esto es una conducta que desaparece y no tiene que ver con nada de ningún intento de suicidio, o puede ser que aumente la patología y después derive a una situación de suicidio. Pero en la mayoría es una conducta, no quiero decir normal de la adolescencia, sino que es como, digo normal entre comillas, que sucede y no tiene que ver con un deseo de suicidarse. Bueno, eso también se habla mucho, como que el mostrar eso de autolesión y todo eso es como que desencadena después en un suicidio sí o sí. Ah, no. Sí, el mostrar puede ser que otro adolescente que esté con angustia diga, a ver, a vos eso te ayuda, a ver qué onda, qué pasa, qué onda si yo lo hago. Bien. Pero no que desencadene. Para que desencadene tiene que haber una estructura, una predisposición que lleve a que después desencadenen eso. Una pregunta, ¿vos sentís que hay como una tendencia a tratar superficialmente problemas más profundos? Sí, o te quedas con el, se autolesionó y viste, los padres se enojan con los hijos, o cómo te vas a hacer eso, como que se trabaja el síntoma o se habla y no de la raíz, a ver qué es lo que, por qué tiene esta necesidad, viste, evidentemente no está pudiendo encontrar un espacio para volcar, para sacar, para tratar el mundo interior, entonces también por desconocimiento, porque el padre se angustia, se enoja, pasa por todos los estados con el adolescente cuando lo descubre, porque hay muchas veces que pasa desapercibido, porque si el adolescente a veces quiere, también pasa desapercibido. Entonces, te perdés una oportunidad para trabajar lo que hay, la raíz, ¿no? La conducta es la frutita del árbol y es necesario tratar la raíz. No, bueno, es clave. Bueno, la siguiente está bastante ligada, que es una persona que se autolesiona simplemente busca llamar la atención. Mira, mito realidad, porque en realidad no es que busca llamar la atención, pero está necesitando que alguien atienda o alguien lo acompañe o alguien, o sea, sería mito, pero dentro de eso hay una necesidad de ser escuchado y de ser acompañado en lo que le esté pasando. De sentirse visto también. Claro, sí. En realidad hay una necesidad no es que lo hace para que lo miren, para hacer el centro, para manipular, porque ahí escuchas todos los mensajes. Hay una carencia dentro de su hay algo que necesita que alguien lo ayude, porque no está pudiendo hacerlo solo. Entonces eso creo. Bueno. Una alerta, un warning. Claro. A ver, la última. Vamos. Si las autolesiones son pequeñas, ¿significa que el problema no es grave? No, mito. Vamos. No. El tamaño de la lesión no es proporcional al problema. Eso no creo que vaya por ahí. ¿Cuánta luz en un simple ping-pong? Qué loco esto, ¿no? ¿Cuánto hay que hablar de esto? Aumentaron mucho las tasas de depresión, de suicidio, autolesiones. Y es muy clave esto de poder canalizar. De decir, hey, necesito ayuda. Y bueno, esto, ir a la raíz, pero también buscar la forma de eso interno, poder buscar la manera de sacarlo de adentro y no traspasarlo a lo físico, bueno, seguir en el bucle obviamente, sino desde un lado sano, bíblico.
Ahora queremos entrar un poquito a lo que es la parte más eclesiástica, más iglesia, que por ahí también, si bien las cosas cambiaron, es una realidad. Ahora se habla con mucha más libertad de esto. Y bueno, justamente este espacio es también eso. Y es evidencia de lo que estamos diciendo. Pero sigue siendo, desde nuestro punto de vista, no sé cómo lo ves vos, un tema tabú. Hablar de esto, suicidio, depresión, autolesiones, del sentirse mal, simplemente. Como del decir, está bien no estar bien a veces, y a veces se tapa mucho. Y en lo que es la iglesia también, como que se tiene ese concepto como de fábrica por defecto, de que, no, pero vos tenés a Dios y está todo bien, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, serví, y así, y no se atiende como a esta necesidad, y también a veces no se habla tanto. Entonces, se tiene como eso de, es medio un tema tabú en la iglesia. ¿Cómo Sí. lo ves a eso, desde tu punto de vista? Sí, coincido con lo que dijiste. Antes era peor. Mi mamá Me estudió imagino. psicología en los 70. O sea, en la iglesia era un bicho raro y en la facultad era un bicho raro por ser creyente. Claro. O sea, pobre era un bicho raro de donde se la viera. Y sí creo esto. Pero creo que hay algo como que viene más desde la historia de la humanidad en esto, en el momento que se separó, se dio este dualismo, como que hay un mundo espiritual por encima y el cuerpo y el alma El son... pensamiento muy griego. Exactamente. Entonces este dualismo de que esto Claro. es lo espiritual, lo bueno y lo otro, obviamente se metió dentro de la iglesia. Entonces como que si las disciplinas espirituales estuvieran por encima de estudiar o trabajar o tener una familia, esto que en dividido. Entonces creo que en eso ni hablar de, bueno, como que si las emociones o el alma fuera del, no quiero decir del diablo, pero más o menos así, como si fuera lo carnal, Claro. y Dios nos diseñó así. O sea, de hecho vos lees, Jesús se enojó, Jesús estuvo triste, o sea, las emociones son inherentes al ser humano y el Señor el Señor nos creó así. Entonces, desde entender eso, que Él nos hizo íntegro y que es tan espiritual tener mi tiempo de oración, cómo cuidar mi salud física, cómo atender mi salud emocional, es tan espiritual cuando yo estoy en una plataforma enseñando, predicando, como cuando estoy en mi casa, cocinando, somos seres integrales. La integralidad, me gusta esto de somos uno solo, no somos divididos. Bueno, entonces acá cuando vengo a ministrar soy espiritual y en mi casa, es lo secular. Secular significa apartado de Dios. ¿En qué momento algo de lo que hacemos debe estar separado de Dios? Mi trabajo es mi servicio también al Señor, mi maternidad, las tareas del hogar, tienen el mismo lugar. Entonces, quizás me estoy yendo un poco, pero cuando empezamos a vernos separados, ahí cuando comienza como el problema. En cambio, cuando entendemos que todo así nos creó Dios y que entender cómo funcionamos, entender mis emociones vienen a darme información de que algo me está pasando, de que hay una creencia, de que quizás hay una mentira, hay algo que necesito sanar, y empiezo como abrir y dar lugar a eso, puedo empezar a vivir mi vida integralmente en un servicio al Señor, ¿no? Como que de esto no se habla y de esto sí se habla. Ahora, creo que, esta es mi opinión también, el punto es que la salud emocional no termina en mí, en que yo quiero sentirme mejor para estar bien y ser mejor persona, sino que yo quiero estar bien y tener bienestar y ser mejor persona para servir al Señor, para ser parte de lo que Él proyectó, Él planificó, para que Él pueda contar conmigo y ser una sierva fiel y prudente y buena en lo que el Señor y que no me quiebre por algo que no traté, por una herida, sino que con todo lo que hago yo pueda adorar y servir al Señor. Creo que ahí está. No termina en mí, sino que es un para. Algo que me parece loquísimo y que entendí de lo que decías era como
reprimir nuestras emociones es literalmente deslindarnos de un diseño original que el Señor preparó para nosotros. Porque muchas veces leemos eso de que el corazón es engañoso y tendemos a pensar que nuestras emociones valen menos, en el sentido de que, bueno, si estoy enojado no es importante, mi corazón me está engañando, y no terminamos de expresar al 100% todo lo que sentimos. Es como lo guardamos en una caja y empieza a crecer como una especie, algo a lo que nos gusta llamar cáncer espiritual, que es como algo que nos va afectando integralmente a nivel persona, es decir, empezamos a tener peores reacciones y todo ese tipo de cosas, pero es por deslindarnos primeramente de un diseño que el Señor preparó para nosotros, que es ser no solamente seres espirituales, sino también seres emocionales, diría yo, ¿o no? Sí, sí, seres integrales, porque es verdad que el corazón, o sea, ¿en qué es engañoso el corazón? De hecho, la Biblia habla de que muchos de nuestros pecados vienen de la raíz del corazón. Y el corazón donde están las emociones. Pero no es que está mal, yo necesito escudriñar para ver, a ver, ¿por qué estoy luchando con la ofensa? ¿Qué hay en mí? Que hay una parte de mí que todavía no puede verse hijo. Entonces, y necesita ser evangelizada, y necesita que mi alma viva esa realidad. Pero si yo la reprimo, eso queda sin tratar, queda ahí, pero cuando yo lo expongo ante el Señor, puedo tratar, o sea, me da información de qué estoy creyendo, de qué estoy, y no lo negativo, también lo bueno, ¿no? Cuando me va bien en algo y me siento, qué lindo, bueno, ¿qué se levanta? ¿Qué habla de necesito el reconocimiento de las personas? ¿Qué hay de orgullo? ¿Qué necesita ser tratado? Entonces, creo que está bueno saber que sí puede haber, el corazón me puede llevar por lugares que no están buenos, si no es tratado, si no es redimido a la luz del Señor, si Cristo no viene a operar en esa área de mi vida. Ahí entra el versículo de Señor, examina mi corazón, sondea, o sea, fíjate mis caminos y redireccioname. Exacto. Muy bueno mis eso. motivaciones, mis deseos. Pero qué hermoso es estar alegre, qué hermoso, aunque duela, estar en un duelo y estar triste y llorar una pérdida y después conectarte con una esperanza. O sea, es necesario vivirlo y atravesarlo, no reprimirlo. Qué hermoso. Realmente. Un celar, un celar. A ver, Fede está que llora. Mucha info. Wow. No, lo que me quedé con ganas de decir también de esto de la psicología y la iglesia, a mí me encanta un Proverbios, que se lo voy a leer. Proverbios 18:15 dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Entonces, no dice la ciencia es pecado, no estudié, no. El entendido y el sabio busca escuchar, busca aprender, porque de ahí también podemos obtener herramientas, vuelvo a lo mismo, no para ser mejores profesionales per se, sino para que con todo lo que hacemos glorifiquemos al Señor. No sé si ya lo respondiste, me perdí, perdón. Pero, ¿por qué crees que para la iglesia sigue siendo un tabú? O sea, ¿qué crees que es lo que le está frenando a la iglesia a acercarse más a este tipo de conocimiento? Y no, un poco esto lo viste el pensamiento Claro. dualista. Sí, del pensamiento dualista, el no conocer, el mal uso también, porque a veces el mal uso lleva a que uno, bueno, ya descrea un poco de todo. Pero creo que sí, que todavía hay muchos prejuicios. ¿Influye la desinformación? Sí, por no saber, por no escuchar, por no aprender a ver qué es, porque en realidad, por ejemplo, la psicología no hace más que describir la psiquis del ser humano, que es describir lo que el Señor creó. O sea, no hace más que evidenciar algo que ya está escrito en su palabra y que Él diseñó y Él creó. Y de verdad que cuando uno empieza a estudiar por ejemplo, psicología, lejos de alejarte de Dios, o a mí me pasó, sobre todo en la última maestría que hice, me maravillé más de la grandeza del Señor, me enamoré más de sus diseños que son perfectos. Es decir,
chabón no puede hacer todo tan perfecto. Entonces, creo que es eso, ¿viste? Según el lente con lo que uno mira y el corazón con el cual uno hace las cosas. Y justo estaba hablando con Cami y le contaba que yo estudio, no sé, hago un curso o algo que tenga que ver con mi profesión, después hago algo más de teología, como que todos los años voy menchando para en crecer integralmente, pero a veces veo al Señor estudiando un texto de neurociencias y como lo veo estudiando la Biblia también, porque cuando Él está en todo lo creado y Él se ha manifestado en todo lo creado, así lo dice Romanos 1:18, que él se expresó en todo lo creado, entonces No hay verlo excusa. en todo, por lo tanto no tienen excusa, verlo en todo. Wow, Eso. qué hermoso. Es increíble. Mm. Y también esto me parece muy clave. Veía un video el otro día, era como hacer una entrevista a un psicólogo español bastante conocido, no recuerdo el nombre, pero él explicaba que la psicología también se creyó por mucho tiempo, de hecho se cree, pero quizás antes más, como vos decías, que había mucho prejuicio con la psicología, pero que el problema radica en desconectar la psicología de Dios, agarrar por el propio camino, como también creo que dice Romanos 1, perdernos en vanos razonamientos humanos, dar vueltas en algo que está desconectado del Señor. Entonces quizás es eso de como buscar esa conexión bíblica y psicológica, decir, Dios está en todo y en todos, y para eso en todas las cosas, entonces como que redireccionar quizás el enfoque que por muchos años tuvo la psicología, tiene en algunos aspectos, y también cómo se le dio identidad a la psicología desde la perspectiva cristiana, como limitándola o no dejándola ingresar cuando ofrece herramientas. Claro, sí, tal cual, tal cual. Y después pasa a la inversa, porque la persona que, por ejemplo, lucha con una adicción, o sea, yo creo 100% en un Dios que hace milagros. Bien. No tengo ninguna duda. Creo que el Señor puede venir, tocar una vida y esa persona que tenía una adicción a las drogas nunca más lucha con eso o con pornografía o llamarlo con lo que quiera. Creo 100% en eso. Ahora, en la práctica, veo que las personas se arrepienten, oran y siguen luchando con la misma. Entonces, ¿ahí qué pasa? Vos decís, ¿será que Dios no existe, que no me sacó esta adicción o por qué sigo luchando, por qué caigo otra vez en el mismo pecado? Ahí empieza como, entonces, cuando uno entiende que, por ejemplo, la psicología te da herramientas para entender qué es lo que está pasando a esa persona, qué necesita reaprender, cómo está su cerebro, qué necesita en tratar, lejos de debilitar la fe, ayuda a fortalecer la fe. Siempre la fuente de sanidad va a ser el Señor. A veces por milagros y la mayoría de las veces es por procesos. Porque el proceso es lo que termina formando un carácter aprobado para el Señor. A veces el Señor nos quitara así de un día para el otro nuestras luchas. Sería maravilloso no tener más luchas, pero nuestro corazón no sería tratado, nuestro carácter no sería seríamos formado. Dependientes. No seríamos dependientes de Él. Entonces, ¿qué es lo que te da, por ejemplo, en este caso la psicología? Es una herramienta para decir, a ver, ¿cuál fue la raíz? ¿Por qué vos, cómo aprendiste a aliviar el dolor a través de esta adicción? Bueno, ¿cuál es la huella? ¿Qué hay que deshacer? ¿Qué huella nueva aprender? Entonces hay todo un proceso de transformación que de la mano y abrazado del Espíritu Santo, Él viene gobierna nuestra vida y empieza un proceso de santificación, porque esto es importante saber. En el momento que nosotros creemos somos salvos, somos justificados y es de un momento para el otro. Listo, paso, salvo, pero la santificación es un proceso gradual hasta que todos alcancemos la estatura del varón de perfecto, que eso va a ser cuando Él regrese. Mientras tanto, el pecado vino y tiñó toda la humanidad, los vínculos, entonces estamos en proceso de santificación. Y el proceso de santificación es por la obra del Espíritu Santo, pero hay una parte que tengo que poner yo. Hay una parte donde yo tengo que decidir, donde yo tengo que morir, donde yo le tengo que dar gobierno, y esto es todos los días, y esto nos genera la dependencia. Yo creo que la pobreza de espíritu que dice la Biblia es eso, es reconocerme que yo me corrompo fácilmente, que yo me desvío, yo sé mis debilidades, yo sé mis debilidades de carácter, yo sé lo que sería Poli sin el Señor.
no sería una persona que quisieran tener cerca. Sé lo que sería si el orgullo creciera, sé lo que, si mis enojos crecieran, sé en lo que me podría convertir. Por eso necesito todos los días de quebrantarme y de abrazar al Señor, y eso no me hace menos espiritual. Y además tener herramientas de autorregulación, de cuestionar mis pensamientos, lo que venimos hablando, todo eso me da herramientas para que el Espíritu Santo pueda venir a gobernar y yo hacer mi partecita, decir, bueno, yo expongo, esta es mi lucha, esto estoy pensando, y Él viene a tratar y ayudarnos a crecer en este camino de fe. Me gustó mucho esto que dijiste de que es parte del Espíritu Santo, pero también es poner la nuestra. Y creo que ahí entra mucho esto del libre albedrío. O sea, él nos da es tan bueno que nos da a elección una propia voluntad para que podamos elegir qué hacer. Y Exacto. También viene mucho de la mano con cuánto lo amamos a él y a quién queremos agradar y qué buscamos, o sea, a dónde apuntamos. Bueno, un poquito de eso hablamos hoy también. En qué nos queremos convertir, que cada decisión diaria cuente para eso, que escriba su historia y que vaya a ese objetivo, Cristo. Exactamente. Otra cosa es que me parecía loco esto de esperar que las cosas cambien de un momento para otro. Es como que esperamos un evento espiritual que de un momento a otro sea una persona nueva, pero si revisamos en la historia, Dios trabaja mediante proceso. Era como el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, era un proceso, no trabaja mediante eventos, sino mediante procesos. Y es que después de que se abrió el Mar Rojo, hubo 40 años hasta que el pueblo de Israel fue santificado y estuvo listo para entrar a la tierra prometida. Entonces a veces queremos la tierra prometida sin desierto. Queremos arribar la meta, al varón perfecto, pero sin pasar por el precio que a veces nos cuesta. O sea, no sé, la gloria sin cruces. Claro, exactamente. Aprendamos a abrazar los procesos. Y eso no nos hace débiles, al contrario. Mientras más uno sepa cuál es el proceso que necesita, cuál es su lucha, más fortalecidos podemos estar en la obra del Señor en nosotros. O sea que amiguémonos con los procesos. Me encanta el Espíritu Santo, porque creo que íbamos a hablar de cualquier cosa, menos pensé que íbamos a terminar acá. Ok. No sé lo que pensaban que íbamos a hablar, pero... Nada que ver. Nada que ver. El Espíritu Santo sí, es parecido, pero... Bien, volvamos. Me encanta. No, sigamos. ¿Se escucha fuerte el mate en el sonido? Sí, Para que vean que es verdad, que no estamos actuando a tomar mate. Es real. No, es increíble. O sea, si estamos en esta conversación, no hay casualidad. Evidentemente, él quería hacer otra cosa. Pero también te queríamos preguntar, ¿por qué crees que la tasa, ahora nos vamos ya bien a los adolescentes cristianos, igual en el mundo también sucede y más de lo que nos gustaría, pero ¿por qué crees que siendo adolescentes cristianos, que el mundo de afuera ve esa cierta contención, o es como el ideal o lo que se pretende, creció tanto esta tasa de, intentos de suicidio, depresión, adicciones varias, si se supone que, en la teoría, ¿no? La iglesia te da esa contención, tu intimidad con Dios también, el círculo y demás, la palabra y que te reconforte y demás, ¿por qué igual sigue creciendo? Bueno, interesante. Ayer tuvimos una jornada con padres, docentes, donde hablamos un poco de esto. Creo que esta generación es la generación, por decirlo de una manera, con menos calle con menos calle que existe, porque es una generación que está sobreprotegida. O sea, lo digo también como mamá, con alguien que lo trabaja, ¿no? Pero como que los buscamos, los llevamos, los traemos, los tenemos, los esperamos, en una generación de mamás que quizás... Sí. O sea, como que creo que pasaron de un extremo al otro. Capaz que ustedes, o lo que yo veo, como que ustedes al no recibir... Queríamos solo, claro, entonces... Entonces ustedes quieren hacer todo lo contrario, entonces como que queda un desbalance. Exactamente. Entonces, cuando vos sobreprotegés, el mensaje que le das al niño, por un lado es, yo lo hago por vos porque vos no lo podés hacer solo, y el niño, que después es el adolescente del cual estamos hablando,
no se cree con los recursos o con la capacidad para resolver o afrontar cualquier tipo de dificultad de la vida. Entonces te olvidaste el material en el colegio y voy y te lo llevo para que me meto al salón y te lo no sé, te hago, se ríen, se lo me ha habrán pasado, hecho. me ha pasado, me pasa. No sé. Voy y lo ayudo con esto para no generar un trauma después al chico. Claro, entonces te ordeno la pieza, que la comida, que te hago. Entonces vos nunca haces solo. Entonces eso hace que el adolescente después siente que no tiene recursos para afrontar los problemas diarios porque no lo ejercitó. ¿Cuándo se ejercita? ¿De chiquito? Cuando no te faltó, te peleaste con un amiguito. Bueno, las mamás ahora hablan con con la otra mamá, o el docente le dice algo y se pelea con el papá con el docente. O sea, en lugar de dejar que el niño, enfrente la frustración, la mala nota, el conflicto con el compañero y empezar a tener recursos para gestionar la frustración, lo que no me gusta, tapamos. Entonces el niño llora y te pongo dopamina para que te calmen. O sea, tapar, no te angusties, no sufras, no. Entonces, después llega la adolescencia con todos esos cambios, donde inevitablemente vas a tener, el adolescente tiene de por sí duelos. Adolece. Le duele. Entonces, ese adolescente no sabe cómo lidiar con la angustia, no sabe cómo gestionar la frustración, no tiene recursos. Eso acompañarlo por todo el mundo virtual y por todo lo que este aparatito produce, ni hablar, hoy hablamos de las comparaciones, de que nunca das a la talla, entonces y cómo la tecnología, cómo la pantalla es ese placebo donde, estás angustiado, miro esto y se me alivia la angustia, pero después peor me afronto a la angustia porque menos capacidad de gestión, menos tolerancia, entonces necesito scrollear 5 minutos, después scrollear 10, después 30, después en un momento decir, no sé cuánto tiempo estuve scrolleando porque nos evadimos. Entonces, eso le quita la capacidad al ser humano, porque no hablamos del adolescente, hablemos de todas las edades, de gestionar el malestar. El malestar de estar aburrido. Lo mejor que le puede pasar a un cerebro es aburrirse, porque ahí desarrolla la creatividad. Hoy los niños están aburridos y pantalla. Me acuerdo de mi hijo cuando eran chiquitos, estoy aburrido, yo, buenísimo, se reenojaban. Buenísimo, es lo mejor que te puede pasar. Pero que les queremos calmar, ¿viste? Que no te aburras, no, que se aburran, porque ahí donde se desarrollan circuitos que te permite afrontar, a ver qué puedo hacer con esto. Entonces, llevado a la adolescencia, si bien se habla más, si bien hay más información, a la vez creo que es una generación, esto que se habla de la generación de cristal, que claro, ante algo muy chiquito te quebras porque no fuiste entrenado, no fuiste... ¿Y qué es lo que dice la palabra? Alégrense cuando estén en diferentes pruebas, porque la prueba produce paciencia, o sea, necesitamos atravesar dificultades para poder tener paciencia, para poder tener fe, o sea, no hay forma de desarrollar lo que no sea atravesando y gestionando. Entonces, creo que eso, la poca tolerancia a la frustración, la sobreprotección, el mundo de pantallas, porque ¿cómo voy a poder tener, por ejemplo, mi cerebro conectado a la presencia del Señor, a minutos de adoración, de calma, de conectarme con su corazón, si mi cerebro está placer, comida rápida, pantalla, azúcar? O sea, es como, no es que se apaga un botón y se prende otro botón, somos seres integrales. Entonces necesito vivir una vida integral para que la lectura de la palabra pueda penetrar en mi vida, para que mis momentos de oración yo pueda conectarme con el Espíritu Santo. Si no, no es más que hábitos religiosos que hago y que no van a producir nada, porque no hay una tierra fértil para que eso pueda caer y pueda echar raíces. Creo que esos pueden ser algunos de los factores de lo que hace que hoy los adolescentes, aún dentro de la iglesia, tengan las mismas dificultades que los de cualquier otro adolescente. Claro, igual también creo que eso nos pega mucho más a nosotros porque en el mundo se tiene una idea de que los cristianos tenemos una Lolita en la cabeza, que estamos todo el día felices. A ver, Lolita.
Así que todo bien, que viva Cristo y todo felicidad y estamos una sonrisa al mundo y tipo, está todo bien, no te pasa un problema y es todo lo contrario Exacto, sí. a lo que realmente vivimos. Creo que somos de las más procesados quizá, porque nada más que nosotros tenemos a Cristo, entonces lo procesamos o lo pasamos de una distinta manera. Sí, sí. Jesús dijo, no los quites del mundo. Nunca dijo, no vamos a tener dificultades. Sí, Él prometió que Él iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra esperanza, contamos con el Espíritu Santo, contamos con su compañía, y eso es un montón, porque el que no lo tiene que atravesar todo esto y encima sin Él. Pero no somos exentos a dificultades o a cosas que nos puedan suceder. Qué desafío la temporada que estamos viviendo para todas las generaciones. Niños, adolescentes, adultos. Es un desafío constante. Sí. Y nos tenemos, o sea, se tiene que levantar una generación ahí que resplandezca en medio de la oscuridad. Que se hablen de estos temas. Que se traiga luz. Porque literal la gente se está muriendo por dentro. Hay tanta necesidad. Y bueno, es bíblico. Cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor. Pero ahí o sea, hay una iglesia que prefiere hacer esa iglesia gloriosa que se tiene que levantar. Y respecto a lo que son indicios en personas, vamos finalizando un poco, quizás son menos parecidos o no, pero si no, tirarlo más para los adolescentes. Respecto a cómo podemos darnos cuenta que tenemos un amigo que está al lado, que la está pasando mal, o mismo o nosotros mismos. Nosotros mismos. O sea, ¿cuáles son esos indicios que hay que tener como ese sentido de alerta y estar despiertos a atender y decir, uy, hay tendencia a que... Sí, yo creo, primero, abrir el espacio siempre a la charla, a la empatía, al escuchamos pero no juzgamos, al escuchar sin juicio, de intentar vivir una verdadera conexión, porque a veces nos conectamos más por mensajitos, y muy poco de mirarnos a los ojos y de hablar de corazón en corazón. Después, obviamente, cómo saber si un adolescente está en una crisis o ya es algo más grave. Bueno, y ahí sí hay indicadores. Por ejemplo, lo abrupto que era de una manera y de un día para el otro cambió, y es decir, se sacaba siempre 10 y de pronto empieza como a desaprobar todo. Quiebres muy rotundos. Claro, así como quiebres rotundos. Después, la duración, no es lo mismo que uno tenga unos días que esté medio bajón, a que vos decís, che, hace un mes que estoy, no puedo salir entonces vos decís, acá ya, porque días todos podemos tener, pero cuando ya hay algo que en perdura, creo que está bueno. Y también la intensidad, ¿no? De cómo se da el síntoma, no es lo mismo estar medio bajón que decir, bueno, quiero estar en la cama, tirado y no tengo ganas de... Entonces, bueno, creo que la duración, la intensidad, en todo eso pueden dar indicios para decir, che, busquemos una ayudita más que quizás no, o hablemoslo. Bien. Estamos en el tiempo, ¿eh? Re estamos. Te prometo que ya terminó. Te prometo. No. Qué hermoso. Yo haría tipo 2 horas y lo partiría en 2 al podcast. Estaría buenísimo. Sí. Bueno. Perdón, y decirles a ustedes como adolescentes, ayudar que el adolescente busque ayuda. Quizás al adolescente le cuesta hablar con su propio papá, porque bueno, eso es otro tema, pero siempre hay algún adulto, un referente, un docente, un líder, alguien que uno puede acudir. Y creo que estaría importante como amigos, che, ¿por qué no hablas con tal? O ayudar, o vos quizás no lo querés embuchonear, pero hablar con otro adulto que pueda tener acceso a ese adolescente y que pueda ayudarlo. Eso. Nada más. Cerramos. Qué hermoso. Con una bendición tremenda, amigo. No quiero seguir. Para cerrar. No, atrás de la cámara que no. Pero un consejo. O sea, un consejo que le darías a los adolescentes. Así, rápido, simple. Que se animen a hablar. Que busquen tener una red de contención, que busquen a alguien, si no pueden, que con sus papás, está bien, se entiende, porque a veces los papás no sabemos también mucho cómo escuchar, pero que busquen a alguien, que busquen una persona que pueda ser ese lugar seguro en el cual abrir el corazón, porque a veces el adolescente padece mucho o adolece, le duele mucho en soledad.
y no está bueno vivir en soledad. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. Entonces busquemos un referente, alguien que pueda acompañar en los procesos. No sé si el consejo sirve, pero va. Amén. Bueno. Bueno, sí, ya está. Si no, terminamos llorando. Chamos, familia, amigos. Bueno, esperamos que hayan disfrutado esto como nosotros lo disfrutamos y como nosotros lo vivimos. Sean parte de la conversación, anímense a preguntar, a escribir, a comentar. Y no sé qué más decir. Tuvimos una tremenda invitada y te agradecemos mucho, Poli, por esta oportunidad. Por favor, son unos genios. Ya los he visto antes, así que vamos, sigan nutriéndose y los animo a que lo sigan haciendo. Es un entrenamiento espectacular y que puede llegar. Uno no sabe a quién puede llegar o cómo puede impactar. Sean fieles con lo que hoy tienen en sus manos, que es esto, que no es poco. Y sean buenos administradores como lo están haciendo y bueno, que todos los que están del otro lado puedan recibir el fruto de lo que ustedes quieren sembrar. Termino Gracias. yo diciéndole a ustedes. Gracias. Cortamos porque lloramos. Bueno, amigos, familia, nos vemos. Adiós.